Leemos Juntos les tengo una invitada muy especial. Ella es autora e ilustradora de 2 libros maravillosos, bueno, de muchos más, pero en particular de 2 que quiero hablar hoy con ustedes y que les quiero recomendar. Y son Mi monstruo y yo y La niña que hablaba con los pájaros. Ella es Valentina Toro, bienvenida a Leemos Juntos. Muchas gracias, Tati. Valentina, estoy fascinada con tus libros, son maravillosos. Y yo te quiero preguntar primero, ¿cómo empezaste con esta pasión por la ilustración? ¿Cuándo nació pues este talento? Yo creo que lo has tenido toda la vida, pero ¿cuándo te diste cuenta de que era algo que te apasionaba, que era algo que querías hacer, escribir libros, ilustrarlos? ¿Cómo empezó todo? Pues mira, desde que yo estaba muy chiquita, mi papá también es ilustrador, entonces yo ilustraba con él y me la pasaba viendo como su oficio. Y adicional a eso, siempre me fascinaron mucho los libros y digamos que uno no tiene como ni una persona, ni una carrera, ni una clase que le diga a uno, así se hacen los libros. Nunca hay como un paso a paso así tan claro, pero yo en mi cabeza siempre soñaba con esto, me encantaba ilustrar, me encantaban los libros y en algún momento los quería poder fusionar. Y ya, digamos que descubrir que lo podía hacer fue muy accidental. Yo ilustraba para muchas cosas, ilustraba para moda, ilustraba para clientes, en fin. Y estando en la universidad hice mi primer cuento ilustrado y vi que a la gente le gustaba, ese cuento se publicó, tuvo lectores, pues como que me di cuenta que era una posibilidad y ahí ya esa puerta se abrió por completo y ya no pude parar. Hay un género muy particular que tú usas y es el terror para niños, ¿no? Uh-huh. Y creo que los padres dicen, pero ¿cómo así? El terror para los niños, para los que los están viendo. Se preguntan, pero ¿cómo empezaste en este camino de escribir cuentos o historias de terror para niños? Esa fue una decisión difícil. Era una cosa como que pujaba por salir desde el principio. Desde que yo empecé a pensar en historias para niños, siempre por algún lado se me salía el tema del miedo, porque creo que es una cosa como muy inherente a mí. Me encanta el terror, me encanta asustarme, pero además no solamente como por la adrenalina del susto, por el susto, sino que me encanta pensar en el miedo. Me encanta como... Esto va a sonar muy ambicioso de mi parte, pero me encanta como teorizar al miedo y entenderlo y diseccionarlo y hablar de él. Y sobre todo en el tema de la infancia es una cosa que me genera muchísima fascinación y que vi, digamos, como un campo muy fértil ahí porque hay una ausencia muy grande de libros de miedo para niños. Lo que tú acabas de decir es súper cierto. A los papás obviamente se les para el pelo solamente de pensar que un niño va a tomar un libro, lo va a abrir y se va a asustar. Pero los niños están pidiendo también mucho eso porque también es importante y es necesario y es una cosa que necesitamos poder sublimar de alguna manera porque si no pues se nos encona, o sea, es necesario asustarnos y pues qué lugar más seguro para uno asustarse que un libro, o sea, el libro lo cierras y ya está. Entonces, también eso me acuerdo que fue una conversación con mi editor, lo hablamos, sabíamos que iba a ser arriesgado, pero yo le decía, es que ya no me aguanto, o sea, necesito asustar gente. No mentiras, necesito escribir sobre el miedo porque es una cosa que necesito hacer sí o sí. Y hay otro tema también muy importante que tú tratas pues en los 2 libros que estamos aquí, de los que vamos a conversar, y es también el tema del acoso escolar, ¿no? Es un tema que los une, como que están ahí relacionados estos 2 libros con esta temática. ¿Por qué escoger también este tema? Ese punto en particular es bien extraño porque no fue una decisión tomada. Yo creo que fue más como un accidente o como un asunto más como fortuito. Cuando terminé el segundo libro me di cuenta que había repetido el patrón del primero con el tema del bullying. Y creo que de alguna manera uno siempre, así está haciendo ficción, uno se representa mucho a sí mismo en las historias que hace. Uno se autorreferencia porque por más que nos imaginemos mundos, pues todo parte de la experiencia propia, ¿cierto? Entonces creo que cuando yo me dirijo a los niños y digamos que trato de ser esa aliada de los niños en mis historias, trato de ser lo más honesta posible y esa honestidad siempre me va a llevar a hablar de los conflictos que hoy siendo adulta todavía me cuesta, que es el tema del acoso, de entender cómo funciona, por qué sucede, ponerme también del lado de la niña que yo fui, como ese sentimiento de vulnerabilidad. Y también me daba cuenta que en los libros que yo leía cuando estaba pequeña no tenía personajes que me hablaran de eso, no tenía personajes que me mostraran como ese protagonista no siempre tan fuerte, no siempre tan heroico, no siempre que saliera tan victorioso siempre, que era un asunto muy aspiracional, pero que no era realista.
Entonces, sí, creo que es como un asunto de ser muy honesta con los niños y de hablarles de la experiencia que yo realmente conozco. Y es muy interesante porque muchos niños pasan por situaciones muy parecidas a las de tus personajes. Y también muchos padres ignoran esto. Leemos juntos, nosotros recomendamos libros para toda la familia y qué lindo que los padres también puedan leer este tipo de historias en donde pueden entender qué pasa por la mente de sus hijos, qué pasa por sus emociones, por su corazón, en esas etapas del colegio, del acoso escolar, ¿sí? Y también cómo manejarlo. Me parece muy chévere cómo abarcas este tema. Y también hablabas algo importante, o lo hablas en los libros, y es el valor. ¿Sí? Ese sentimiento, esa emoción también de poner como en telejuicio el valor. ¿Cómo lo manejas? O sea, porque el valor siempre está ahí presente también. También porque creo que, vuelvo a lo mismo, yo cuando me siento a escribir para niños, yo nunca intento hacer esa historia ideal para ellos, sino que trato, por el contrario, de hablarles desde un punto de vista que es realista, que es algo que yo realmente conozco y puedo explicar. Y de nuevo, cuando yo leía cuentos y novelas, cuando leía, no sé, a Peter Pan o a Alicia en el País de las Maravillas, que eran personajes que eran súper valientes y no les costaba para nada ser valientes, o sea, como que les pasaban todas las cosas más horribles del mundo y nunca daban un paso atrás, sino que se iban de frente pues, a atravesar cualquier aventura. Claro, era muy bonito, era muy emocionante, pero uno se sentía completamente aislado de esas historias porque yo decía, pero a mí, ¿por qué me cuesta tanto? Y en mis personajes creo que lo que trato de hacer es eso, es el valor como algo que uno persigue y que cuesta, que no llega como caído del cielo, que nadie es valiente porque nació valiente, porque sí, seguramente hay niños que lo son. Y casi siempre uno siente que todos los niños son más valientes que uno. Y después nos damos cuenta que en realidad a todos nos cuesta igual, todos tenemos la misma dificultad y todos tenemos el valor, es como ese miedo de dar el paso adelante, pero igual lo damos sin que eso signifique que sea fácil. Entonces ese también es como el asunto que intento hacer con mis libros, que los niños se sientan representados, identificados en eso, que no es sencillamente la aventura por la aventura, sino lo que cuesta realmente encontrar el valor para atravesar la aventura. No, increíble, de verdad que admiro por eso mucho tus personajes, porque son tan reales. Incluso los adultos que lo leemos nos identificamos con nuestro niño interior, con lo que vivimos en algún punto. Y por ejemplo, en Mi monstruo y yo, que hablábamos ahora con Valentina, hay un personaje que es Clara y entonces decimos todos tenemos una Clara. Todos tuvimos una Clara, o tenemos, sí. O tenemos actualmente sin importar la edad. Pero para los que no han leído de pronto el libro, ¿qué tal si les contamos un poquito de qué trata y cómo empezaste con esta historia? ¿Cómo te llegó a la mente esta historia tan hermosa? Esta historia, justamente ayer estaba conversando con mi editor y decíamos que fue como un salto al vacío porque no sabíamos cómo iba a ser la recepción, o sea, no sabíamos si los papás iban a pegar el grito en el cielo o lo iban a recibir bien. Finalmente lo recibieron bien, porque es un libro que trata sobre el miedo, no porque de miedo, sino como sobre vivir con el miedo, convivir constantemente con el miedo y con el miedo a todo, no los miedos tan librescos del miedo a la oscuridad, del miedo a los monstruos, del miedo, sino el miedo a hablarle al vecino, el miedo a tener amigos en el colegio, a ser juzgado. Exacto, el miedo a llevar tu muñeca sabiendo que a lo mejor las muñecas de las otras niñas son más bonitas que la tuya. Sí, como esos miedos cotidianos con los que vivimos toda la vida y que incluso, que también era un poco lo que yo quería con este libro, era explicarles a los niños que cuando uno es niño uno cree que los adultos tenemos la vida resuelta y llegamos a adultos y todos nos damos cuenta que era una gran mentira. Sí. Y que si desde niños no precisamente empezamos a construirnos y a reconocernos y a amarnos como somos, vamos a llegar a la edad adulta sin saber cómo se hace. Entonces el libro habla un poco de eso, es una niña que tiene una criatura, una presencia constante en su vida que se vuelve como su mejor amigo, porque es precisamente ese amigo que ella no le tiene que dar explicaciones, no se siente juzgada, no la va a señalar, no se va a burlar. Y le toca enfrentarse a lo que es la vida real, que es precisamente eso, tener amigos, no caerle bien a las niñas del salón, querer hacer algo que la va a hacer sentir súper heroica y que le salga mal, que a mí me pasaba mucho cuando estaba chiquita. Yo siempre decía, va a llegar y va a hacer esto y todo el mundo me va a aplaudir, y me salía mal y me salía el tiro por la culata. Entonces habla un poco de eso, pues como para no hacer muchos spoilers, ese es como el tema principal del libro. Y tú no solamente lo escribes, sino lo ilustras. ¿Cuánto tiempo tardas tú en escribir una historia
como la de Mi monstruo y yo, ilustrándola, los textos, ya hablemos como de esa parte. Este libro, sobre todo este de Mi monstruo y yo, porque empezó de una manera bien atípica, o sea, no empezó como una historia pensada como una historia que yo supiera como hacia dónde iba, sino que empezaron como unos escritos independientes que yo después fui uniendo como un rompecabezas. Y con las ilustraciones también, yo ilustraba partes que yo no sabía a qué correspondían, no había llegado ahí todavía en el libro. Fue un proceso casi 2 años de trabajo, que en el último año sí fue un trabajo constante ya pues como de armar el libro como tal, y el primer año sí fue totalmente caótico e intuitivo de ir conociendo a los personajes pues, y encontrando la historia. No, es maravilloso. Y La niña que hablaba con los pájaros fue tu siguiente libro. Ya habías hecho el de Mi monstruo y yo, entonces pues ya había como un antecedente ahí. Claro que tú has escrito muchos más libros y tu trabajo es muy amplio, pero con La niña que hablaba con los pájaros ya vemos un tema de fantasía además, ¿verdad? Y cómo es ese tema de la fantasía en libros para niños y también un poco de terror, pero también el acoso escolar. ¿Cómo es esta historia? Hablemos de La niña que hablaba con los pájaros. Con La niña que hablaba con los pájaros, yo ahí sí ya digamos que me di esa licencia de escribir un libro que diera miedo, que asustara, sin importarme cómo iba a sobrevivir ya en el mundo de los libros, pero sí me di ese permiso pues como de escribir el libro que a mí me habría gustado mucho leer cuando estaba chiquita. Y también un poco lo que retomé eran estos cuentos de hadas que yo leía cuando estaba chiquita, que me asustaban mucho porque no eran los cuentos de hadas de Disney, no era la sirenita de Disney, eran los cuentos de hadas originales que son bastante tenebrosos, en donde hay brujas y en donde hay ogros y hay cosas muy oscuras, combinándolo con lo que es la cotidianidad, que es el acoso escolar. También de nuevo pasa como con Mi monstruo y yo, esas construcciones sociales que se dan en los colegios, de esas jerarquías entre niños y los grupos de niños. Y digamos que mi premisa para esto era entender lo terrorífico de la realidad desde lo fantástico. O sea, le tenemos más miedo a pensar en una bruja que a pensar en un niño que nos acosa o en una niña que nos trata mal. Y sin embargo, entendiendo cómo funciona la bruja, podemos darle sentido a esas cosas que nos pasan en la vida real, que son esos miedos cotidianos. Entonces, con La niña que hablaba con los pájaros es un poco eso. Se pone como de telón de fondo esa historia un poco más paranormal, de la niña que es muda, de los pájaros que están ahí siempre como contándole cosas, de este personaje que los niños no saben qué es, que tiene como ciertos atributos de pájaro y es muy miedosa. Pero yo creo que a lo largo de las páginas uno se va dando cuenta que lo más miedoso de todo no es eso, sino lo que los niños hacen con eso, lo que los niños en la vida real pueden llegar a hacer con toda esa fantasía. Y es muy interesante escucharte porque hay un trasfondo detrás de un libro para niños que es de terror, que es de fantasía, pero mira cómo tú de verdad profundizas en unos temas que de verdad toda la familia le va a leer estos libros, porque tú te pones a analizar los personajes, la vida cotidiana, y de verdad súper recomendados estos libros para todos los miembros de la familia, no solamente para los lectores más pequeños, sino también para los lectores adultos, para que podamos entender este mundo de la fantasía, del terror, pero de las emociones que son reales, de los temores que son reales, de lo cotidiano, de lo que es real, ¿sí? Más allá también de la fantasía, de lo que es real. Pues Valentina, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Leemos Juntos, y pues nada, esperamos seguir viendo más libros. ¿Cuándo viene el próximo? Ojalá que sí. Yo creo que pronto. Yo creo que muy pronto. Lo anhelamos. Sí. Y para niños, para los lectores más pequeños, para que toda la familia lean juntos. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tus libros y nos vemos en otro capítulo aquí en Leemos Juntos. Muchísimas gracias, Tati. Mil gracias.